Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Qué gusto estar una vez más con ustedes compartiendo este segmento en el cual queremos recibir, queremos escuchar y queremos hacer nuestras las palabras que el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, ha querido dirigirnos precisamente el miércoles pasado, 15 de octubre, y que lógicamente él sigue con ese gran tema que es la Iglesia en camino y con este tema tan importante. Aldo, muy buenas tardes, qué bueno que nuevamente está junto a nosotros, acompañándonos en este segmento. Buenas tardes, Padre, aquí un placer siempre, tratando de seguir el tema del Papa. Sí, ¿no? Creo que eso siempre es tan enriquecedor para todos nosotros y que realmente seguir las huellas del Papa creo que es un deber que todos los cristianos, que todos los católicos tenemos en nuestra vida para poder saber cuál es la voz del pastor, ¿no?, encargado de guiar siempre a esta grey, a este rebaño que camina, y que camina con su voz. Yo creo que los que más nos enriquecemos somos nosotros, de estar tocando el tema Así y preparándonos para... Sí. Pero y realmente es hermoso porque así uno ama a la iglesia, la conoce, sabe cuál es el camino que la iglesia está tomando y qué es lo que cada uno de nosotros como ovejitas dentro de este gran rebaño tenemos que aprender. Sí. Y ese es el tema de hoy, la iglesia. La iglesia, y precisamente el Papa quiere tomar este tema. La iglesia como el destino final del pueblo de Dios, ¿no? Y el Papa comenzó recordando las palabras que dirigió San Pablo a la comunidad tesalónica cuando se planteaban con inquietud esa cuestión: ¿estaremos siempre con el Señor?, asegurando que era una de las frases más hermosas de las Escrituras, y a continuación invitó a la multitud que llenaba la plaza de San Pedro a repetirla 3 veces. El Señor, estaremos siempre con el Señor, estaremos siempre con el Señor, estaremos siempre con el Señor. Y creo que esa es la primera reflexión que podemos hacer. Sí, daba un poco de risa que un papa dejara que toda la audiencia repitiera 3 veces la misma frase, ¿verdad? Pero en sí hay una profundidad enorme en lo que está diciendo, porque dice el Papa, y al final, ¿qué estamos esperando? Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. Al final, ¿qué esperamos? ¿Qué espera la iglesia? Y sí, yo creo que nosotros no tenemos solitos no podemos darle una respuesta, pero la iglesia sí tiene una respuesta. Y la respuesta, el Papa la tocó simplemente con lo que dice: y así estaremos siempre con el Señor. Y toda la audiencia 3 veces lo ha repetido, y al final lo vuelve a decir, como que es importante ese tema. Sí, de hecho el Papa, justamente corroborando lo que tú dices, decía: el pueblo de Dios en camino, la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, es un camino que peregrina, que está caminando. Y el Papa decía: hoy queremos preguntarnos al final, ¿qué será del pueblo de Dios? ¿Qué será de cada uno de nosotros? ¿Qué debemos esperar? El apóstol San Pablo animaba a los cristianos de la comunidad de Tesalónica que se planteaban estas mismas preguntas, y después de su argumentación decían estas palabras que están tan bellas: así y así para siempre estaremos con el Señor. Creo que es un mensaje de una gran esperanza, que podemos pasar en este peregrinar momentos difíciles, momentos de cansancio, momentos de decepciones, momentos de soledad, momentos de traición, momentos de persecución, momentos de injusticia, pero el que nos soporta en nuestra vida siempre es estaremos siempre con el Señor. No hay que perder de vista la meta, porque como dice el final del túnel, la luz al final del túnel, sí. Aunque estemos pasando todas las cosas que diariamente, como dice la palabra, agarra tu cruz y todos los días hay que llevarla con serenidad, la voluntad de Dios. Y al final la iglesia nos lleva a eso, a saber que al final estaremos con el Señor. Sí. Otra parte que lo ve también el Papa es, además, es la Jerusalén, la nueva Jerusalén. No es la Jerusalén que siempre pasa, la pobre Jerusalén física que siempre pasa en guerra, sino que somos la nueva Jerusalén, que es una nueva ciudad, la ciudad eterna donde nosotros vamos a ir al final de los tiempos. Es una esperanza, como dice el Papa también, tener fe que existe. Y una fe vivida, no una fe suave, una fe light que no sabe. Si uno sabe que la meta es allá, las cosas de este mundo le cambian la dimensión.
¿verdad? Por eso es que el Papa sabe que es importante que nuestra meta es en la Jerusalén celeste, la Jerusalén del cielo. Sí, de hecho él dice, haciendo referencia al Apocalipsis, dice, retomando la intuición de los profetas, describe la dimensión última, definitiva en los términos de la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Eso es lo que nos espera. Y ahí está entonces, ¿quién es la iglesia? Es el pueblo de Dios que sigue al Señor Jesús y que se prepara día tras día al encuentro con Él, como una esposa con su esposo. Qué bonita la reflexión. Jesucristo, el esposo. Y nosotros, la iglesia, el esposo. Y la pregunta interesante, una boda, ¿quién es la que se lleva el título, digamos? ¿Se ha fijado? A veces el novio un poco, ¿verdad? Sí. Pero la que es esplendorosa, que no quiere decir mucho menos Cristo, pero sí, la novia es la que se lleva la visión y la vista de todos. O sea, qué importante es para Dios que nos hace su esposa. O sea, no es que somos algo pequeño, sino que la iglesia es la esposa porque quiere que nosotros nos veamos. Y siempre un paralelo, las bodas de Caná, las bodas del Cordero, las bodas, todo va relacionado, como que si hiciéramos la película, siempre todo está bien conectado. Sí. De hecho dice el Papa, y no solo es una forma de hablar, será una verdadera y propia boda, sí, porque Cristo, haciéndose hombre como nosotros y haciendo con todos nosotros una sola cosa con Él, con su muerte y con su resurrección, se ha casado realmente con nosotros y ha hecho de nosotros como pueblo su esposa. Y eso creo que es un motivo para nosotros que estamos en el mundo, que estamos pasando por tantas circunstancias, saber que estaremos siempre con el Señor, primero desde aquí. Ya está el Señor con nosotros, ya el Señor se ha comprometido con nosotros, ya el Señor nos ha adoptado, nos ha aceptado como novia y al mismo tiempo como esposa. Por lo tanto, qué hermoso es sentirse siempre cobijado, protegido, acompañado, bendecido, mantenido, ¿no? Por este Cristo que realmente lo ha dado todo. Hasta la última gota de su sangre, Él la ha dado porque se ama, porque me ama y porque ama a su iglesia. Y cómo es importante la iglesia, porque quien nos lleva a la redención, nos lleva hacia Jesucristo, es la iglesia. O sea, no es que yo solito en mi casa voy a decir, me voy a ir al cielo en ese aspecto, y yo hago todos mis esfuerzos para ir al cielo, sino que la iglesia es la que nos llama. Es más, Jesucristo ha dicho que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Si nosotros no estamos injertados en esa iglesia, que es Jesucristo, como hay un paralelo también en eso, nosotros no podemos dar frutos. Y es lo difícil, y hay mucha gente que tiene la capacidad, tiene las virtudes y todo, pero no está injertado en la iglesia. Lo quiere hacer por sus propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, en base a eso, se le pide, y por eso es que nosotros queremos actuar, porque estamos inmersos en la iglesia, y esa es la fuerza que nos da. Sí, formamos parte y estamos unidos, y eso es lo que realmente en el fondo es lo que da el fruto, de estar dentro de esta iglesia, unido a Cristo, en un solo corazón, en una sola alma, en un solo cuerpo, sabiendo que el Señor también sustenta y dirige mi propia vida. Pero bueno, vamos ahora a hacer esta pequeña pausita para escuchar directamente las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis nos preguntamos por el destino final del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que esperar? El Apocalipsis nos presenta dos imágenes: la esposa que espera a su esposo, y esto nos habla del proyecto de comunión con la persona de Jesús que Dios ha trazado a lo largo de la historia, y la otra imagen, la nueva Jerusalén, que evoca el lugar donde todos los pueblos se reunirán junto a Dios. La esperanza cristiana
engloba a toda la persona, pues no es la esperanza un mero deseo o un optimismo, sino que es la plena realización del misterio del amor divino, en el que hemos renacido y en el que ya vivimos. Nosotros deseamos, anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él se hace cada día más cercano a nosotros para llevarnos finalmente a la plenitud de su comunión y su paz. Por ello la Iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza como signo seguro de la salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos testigos luminosos y creíbles de esa esperanza, si nuestras vidas, nuestras comunidades manifiestan la presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida. Si no, corremos el riesgo de agotar el aceite de nuestra fe y perder la alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Costa Rica, Argentina y otros países latinoamericanos. Que María Santísima, Madre de la Esperanza, nos enseñe a gustar ya desde ahora del amor de Cristo que un día se nos manifestará en plenitud. Muchas gracias. Mis queridos hermanos, así es como el Papa nos ha querido ayudar a valorar esta faceta de la Iglesia, una Iglesia que está unida a Cristo, que se ha desposado con Cristo, que camina con Cristo, que los dos son un solo ser y que lógicamente a partir de ahí nuestra mirada se dirige a que Cristo está aquí siempre junto a nosotros y nos espera también allá en el cielo, en esa Jerusalén nueva, en esa Jerusalén celestial. Por eso el Papa dice, refiriéndose a San Juan, dice que en la Iglesia, esposa de Cristo, se hace visible la Jerusalén nueva. Esto significa que la Iglesia, además de esposa, es llamada a convertirse en ciudad, símbolo por excelencia de la convivencia y de la racionalidad. Qué bonito entonces poder contemplar ya, según otra imagen sugerida por el Apocalipsis, todas las gentes y todos los pueblos reunidos juntos en esta ciudad, como en una tienda, la tienda de Dios. Y en este marco glorioso no habrá más aislamientos, prevaricaciones, ni distinciones de ningún tipo de naturaleza social, étnica, religiosa, sino que seremos todos una sola cosa en Cristo, una gran ciudad. Qué hermoso es poder contemplar una ciudad donde todos nos conocemos, donde todos vamos hacia un mismo camino, donde todos nos apoyamos, donde todos somos sinceros, donde todos nos queremos, donde todos queremos lo mejor de la otra persona. Y esa es esa gran ciudad a la cual el Señor nos invita a formar parte como una gran tienda. Esa es la esperanza, eso es lo importante, lo pone el Papa claro, de que la esperanza tiene que ser algo sólido. Es algo que sabemos que va a ocurrir y se está esperando. No algo que vamos a ver si ocurre, voy a esperar que me muera a ver si ocurre o no ocurre, sino tener la seguridad de que es una realidad en el momento de llegar a ese paso. Por eso también el Papa dice, y en la liturgia de la Eucaristía, al final dice, cuando termina la liturgia, dice, ven Señor Jesús, y el pueblo dice, y ese es, se puede decir el Maranatá, donde se dice, ven Señor Jesús, y ven Señor Jesús está diciendo, ven ya acá, y a veces uno dice, miren, a la vida de Dios no vengas tan rápido, demos un tiempito, ¿verdad? Sí. Y si estuviéramos con esa fe, con esa esperanza, no nos preocupáramos de tanta cosa. Sí. Estaríamos esperando, estaríamos diciendo, ven Señor Jesús,
Y todos los días nos llama a que venga Jesús a nuestras vidas. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Él, que es lo más importante, hacer la voluntad de Él. Y Sí. como la iglesia nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, porque si nos dejan solos, la voluntad de nosotros va siempre para el otro lado. Sí, claro. Por eso el Papa, gracias a Dios, que nos da estas intervenciones para saber cuál es la voluntad de Él en torno a nuestra misión, nuestro camino dentro de la iglesia. Y por eso, mis queridos hermanos, este mensaje que el Papa nos ha querido dar de esperanza, esperanza que es espera ferviente, apasionada en el cumplimiento último y definitivo de un misterio, el misterio del amor de Dios, el cual ha renacido y ya vivimos, ya estamos ahora, pero esperando un cumplimiento total, definitivo, pleno, y que eso lógicamente es la esperanza de llegar al cielo como hijo de Dios, como esposa dentro de la iglesia, y que pues eso nos tiene que llenar de tanta seguridad, de tanta paz. Esa es nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Este es el valor de la iglesia en la cual tú formas parte, y que ella, pues junto a Cristo, que es la cabeza, te fortalece, te guía, te acompaña, te consuela, intercede por ti, pide por ti. Esta iglesia que es tan activa, que es tan dinámica en todo este peregrinar hacia la casa del Padre, hacia esa promesa hermosísima de la cual yo creo todos estamos tan seguros que el día de mañana el Señor nos lo va a conceder. Es increíble, el Papa es un pastor excelente, conoce muy bien a su pueblo, y dice en una de las palabras, como interrogación, dice: ¿corremos también nosotros el riesgo de agotar el aceite de la fe y el aceite de la alegría? O sea, él sabe que, claro, tenemos la esperanza del cielo, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste, la ciudad de Dios, todo eso, pero sabe que en el caminar es difícil. Y lo pone, ni termina de decir la palabra y empieza con lo más bello que tenemos nosotros los católicos adentro de la iglesia, ya humanamente. Dice: la Virgen María que nos conceda, así como la Virgen María sale el Evangelio, en los pocos evangelios, que nos da la alegría del vino. O sea, nos pone a su Hijo Jesucristo. O sea, todo está relacionado de que no solamente es que vamos a estar con Cristo, sino que ya estamos con Cristo. Antes de subir dijo: no los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el fin. O sea, que es una alegría estar adentro de una iglesia donde, además de nos amamanta todos los días con Eucaristía, con cuidados, con el Papa y todo, nos lleva todavía de la mano hacia el cielo y nos lleva las luchas diarias que cada uno de nosotros tenemos. Y nos lleva pues de la mano de María. El Papa dice: invoquemos a la Virgen María, Madre de la Esperanza y Reina del Cielo, para que nos mantenga siempre en una actitud de escucha y de espera, así para poder ser ya ahora permeados por el amor de Cristo y ser para siempre, ser parte un día de la alegría sin fin en la plena comunión de Dios. María, nuestra Madrecita del Cielo, siempre nos acompaña en este peregrinar, y por eso nos queremos unir ahora a ella, rezando estos misterios de la corona a la divina misericordia. Cuando pasen mis heridas, voy a hacerte una oración. Cuando